Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Manabí? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. El presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, inició su tercer periodo presidencial con el propósito de profundizar el proceso de la revolución ciudadana, aplicando políticas tendentes a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Para el próximo mandato presidencial existe un escenario especial para que el máximo líder de la revolución ciudadana pueda gobernar sin obstáculos, y es precisamente que tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En los 6 primeros años de este gobierno, según Rafael Correa, se han alcanzado varios logros, pero se espera que en este nuevo periodo presidencial se pueda conseguir el objetivo básico de este gobierno, que es combatir la pobreza fundamentalmente, motivo por el cual vamos a poner sobre el tapete retos, desafíos y expectativas del próximo periodo presidencial de Rafael Correa. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. Enseguida revisemos quiénes son nuestros invitados. Licenciado Jorge Zambrano García, analista político, exdiputado del Congreso Nacional. Licenciado Douglas Vaca, analista político, expresidente de la Casa de la Cultura de Manabí. Queremos, estimados amigos televidentes, empezar saludando la presencia de nuestros invitados, muy gentiles por estar con nosotros en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Licenciado Jorge Zambrano García, gracias por estar con nosotros, buenas noches y bienvenido. 6 años de revolución ciudadana tiene el país, liderado por el presidente Rafael Correa Delgado. ¿Qué hemos logrado con este nuevo orden político nacional? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por permitirme participar en este prestigioso programa, don Pedro Clotario Cedeño. En realidad que el inventario del ejercicio del poder en estos 6 años que ha hecho el presidente Rafael Correa Delgado es innegable, de una labor extraordinaria en la dedicación 24 horas a gobernar el país. Se han hecho muchas cosas, se han realizado muchas obras, se han satisfecho muchos servicios, sin que esto quiera decir porque todo ha sido perfecto y que no se pueden haber cometido errores y que no haya habido omisión. Pero en este momento lo más trascendental para mí es que la inteligencia y la capacidad del presidente Correa para ejercer este mandato nuevo que se inició en días recientes, no es menos cierto que él está consciente de que no es solamente necesario mitigar la pobreza, sino que es necesario hacer un revolucionario plan de cambiar la matriz productiva en el sentido de hacer posible que el Estado, a través de su institucionalidad y a través de los fondos públicos y las conexiones comerciales, diplomáticas internacionales, dinamice la productividad del Estado para que haya un racional reparto de la riqueza propia que tiene el país. Licenciado, usted ha mencionado varios aspectos positivos de este gobierno, así como también ciertas críticas, pero un poco más sucintas con respecto a este escenario político que viene impulsando el gobierno de la Revolución Ciudadana. Usted ha manifestado entonces que el país tiene estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social. Pero sí, ¿qué pasará en los próximos 4 años cuando aún no estamos combatiendo en su totalidad con la pobreza? Seguimos teniendo pobres, seguimos teniendo problemas de toda índole en el campo educativo, en el campo social, en el campo cultural, en el campo económico. Es más, le puntualizo, la inversión extranjera se ha alejado. ¿Cómo vemos este escenario? Bueno, todo es un proceso. La riqueza y la pobreza no necesariamente obedecen a ejercer el poder vía un decreto ejecutivo o un parlamento que dicte una ley para acabar con la pobreza o crear riqueza. Es bastante problemático la serie de circunstancias que hay que acometer, de acciones y de posiciones, para que un país en la práctica derrote la pobreza extrema. Ayer veía un artículo que está haciendo mucha actualidad. Panamá
es una república que en este rato está teniendo una serie de inversiones internacionales y siempre fue un centro comercial bancario. Pero ahí hablan, por ejemplo, que Colón, que es una ciudad de 220.000 habitantes, la pobreza que se refleja en Colón, en la ciudad como tal, es muy parecida a la pobreza de Haití. Sin embargo, la ciudad de Panamá, en el centro mismo, es un emporio de rascacielos, de restaurantes, de hoteles y de grandes comercios. Es decir, para hacer horizontal el reparto de la riqueza es necesario acometerla, pero con una serie de acciones y posiciones que no dependen de un solo gobierno y de un solo día. Yo le decía que se ha alejado la inversión extranjera, y no lo digo como un lirismo, sino que los datos o los hechos así lo sostienen. Tenemos apenas 400 y pico algo de millones de dólares en inversión extranjera versus en otros países hermanos que tienen 2.000, 3.000 millones en inversión extranjera. ¿Qué tenemos entonces que conseguir para nuevamente imantar, atraer al inversionista extranjero? Tenemos que entonces entregarles un escenario en donde se les garantice la seguridad jurídica, la seguridad política, social, que parece ser que aún no está tan estable en nuestro país. ¿O me estoy equivocando, mi querido licenciado? Bueno, yo por mi modesta experiencia creo que nadie en el mundo entero que tenga recursos, sean a través de la empresa privada o de estados, puede hacer inversiones en un país que no le dé las mínimas garantías. De ahí que fundamentalmente se dio el modelo de muchos países de adherirse a esta fórmula del sistema europeo y americano, de firmar estos convenios comerciales para de alguna manera profundizar el respeto y las condiciones para que su modelo no tuviera pues en algún momento resultados negativos para sus inversionistas. Pero es innegable que la posición del gobierno nacional, yo no justifico, le digo todo como una cosa perfecta, pero sí ha habido mucho desborde de abuso de los capitales extranjeros en la inversión petrolera, por ejemplo, y uno de los grandes éxitos que ha tenido el gobierno, que hay unas aristas, por ejemplo, de que no se ha procedido a hacer más investigaciones para descubrir nuevos pozos petroleros, pero el reparto de utilidades que había entre el país se invirtió totalmente. Claro. El presidente Palacio creo que comenzó pues, diciendo 50-50, pero actualmente la matriz está de 80 para el Estado y 20 para los inversionistas. 20, claro. No hay Eso es algo altamente positivo del gobierno. No hay un absolutismo definidor de las cosas para decir que el modelo fue perfecto o fue malo. Bueno, licenciado Douglas Vaca, ¿qué hemos logrado los ecuatorianos en estos 6 años de Revolución Ciudadana encabezada o liderada por el presidente de los ecuatorianos, Rafael Correa Delgado? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, distinguido compañero Clotario Cedeño. Gracias por su invitación y el honor de estar aquí junto a un distinguido amigo, dirigente político, como el licenciado Jorge Zambrano García, en su programa que tiene tanta aceptación en el escenario provincial y nacional. Clotario, estamos viviendo un fenómeno inédito. Nosotros que tenemos ya más de 5 décadas de vida, podemos confesar que nadie ha llegado a los niveles que hasta el momento ha cubierto el presidente Correa. Es un fenómeno político y, como lo decía un colega periodista, es un fenómeno meteórico, inevitable e irreversible. Estamos frente a la historia y podemos compararlo con otros mandatarios. Pero que tiene imperfecciones también. Normal, pues, si no fuera un Dios. Todos los seres humanos tenemos imperfecciones. El problema en qué sentido se manejan esas imperfecciones, por qué y para qué. Todo tiene un destino en los actos de Correa que podemos analizarlos. Claro. Y este gobierno se ha propuesto combatir la pobreza, la desigualdad. Y le pregunto a usted, mi querido licenciado Douglas Vaca, combatir la desigualdad a través de quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene, como combatir a las grandes empresas, en este caso cito el ejemplo de Álvaro Noboa. Distinguido compañero Clotario, el fenómeno de la pobreza es tan antiguo como la humanidad. Acuérdese, el líder mesiánico, el Dios para muchos, Jesús de Nazaret, también en su tiempo, hace más de 2000 años, combatía la pobreza de su entorno.
Y dijo una frase mesiánica que nos debe llevar a mucha meditación. Esto dijo Jesús, está en la Biblia. Siempre habrá pobres entre nosotros. ¿Qué quiso decir? Que seguramente en su visión mesiánica nunca desaparecerá la pobreza total. Habrá grados de pobreza, pero no de miseria, pues, por lo menos. Existe la miseria, existió siempre. El problema es que no debemos permitir que siga existiendo. Ese es el desafío de la humanidad. Claro. Licenciado, tengo este dato interesante, dicho por Rafael Correa Delgado. En sus 6 años de gobierno, más de 1 millón de ecuatorianos han dejado de ser pobres. Y le pregunto, ¿a través de qué políticas? Del paternalismo y no de la producción. Eso está claro. Son los bonos, como un Estado asistencialista, que a esas personas que reciben $50 mensuales ya no están en extrema pobreza, que antes la tenían. Por lo menos eso. ¿Y así se debe combatir la pobreza, mi querido licenciado? No es la ¿De forma. esta manera? Es en estas condiciones de un país dominado por un imperio, puede incursionar para evitar ser destituido o echado abajo, logrando que las minorías desposeídas lo respalden. Ahí está el fenómeno de Venezuela. Chávez gana por su pueblo pobre al que pudo mantener. Pero mire las condiciones en las que se encuentra en estos momentos Claro, Venezuela. es verdad, son fenómenos. Ni siquiera papel higiénico tienen. Bueno, no es Ahora tanto. los curas se están quejando que ni para el vino tampoco tienen. Es verdad, pero eso tiene una explicación. La distribución de los bienes de consumo están negados para la gran élite y ahora en el pueblo, pero es por falta de abastecimiento y haber descuidado sectores como la agricultura. Mi querido licenciado, con todo respeto, cuando a uno le regalan la plata, uno fácilmente la gasta, porque sabe que no le ha costado. Correcto. Cuando a uno le cuesta el dinero, uno tiene que medirse y va gastando en la medida de las posibilidades. Se vuelve un poco más austero. Pero en un pueblo injusto, en la distribución de la riqueza, el pobre se desborda. Lo que pasa es que este gobierno, o cualquier gobierno progresista, tiene que graduar sus acciones para lograr sus metas. Apenas tiene 6 años Rafael Correa. Dejémoslo que cumpla los 10, que es la meta propuesta para mejorar las condiciones de este país. Vamos a seguir como Venezuela, 10, después queremos 4 años más. Y llegamos hasta los 55 como en Cuba. No está mal Venezuela. Son fenómenos universales. Pero si usted analiza la realidad de la votación venezolana, va a haber un cambio de Chávez a Maduro. Simplemente también el líder dejó de existir. Pero la reestructuración de ese liderazgo es lo que el pueblo debe responder. Dejemos que Latinoamérica avance. Vamos a nuestra primera pausa, mis queridos invitados, ya regresamos para después, estimados amigos televidentes, analizar la propuesta de este gobierno, que es cambiar la matriz productiva. Y les consulto, para que ustedes vayan respondiendo en sus casas, ¿lograremos ser un país industrializado? Eso lo conversaremos con nuestros invitados después de este corte publicitario. Ya regresamos.